Sí, fíjate, dales estamos en Nicaragua ya, ¿verdad? Nicaragua, sabemos que hay un precio por cabeza, tienes que pagarlo. Ahí sí es. Entonces fíjate, me viene a la mente como a mí, así como a mí me sorprendió ver a tantos haitianos en México, me imagino a todos, también a todos los coyotes en todos los países, o sea, ver la oportunidad que venían o sea, a lo mejor vieron a uno, vieron a dos, vieron a tres y de pronto que hayan visto que eso era un fenómeno de migración. O sea, han de haber dicho, hay que hacer billete, hay que hacer billete. ¿Cómo se coordinaban, Dales? O sea, ¿quién les dijo vamos a México? O sea, o ¿por qué todos pensaron al mismo tiempo? O sea, ¿cómo fue? O sea, digo, tenemos esa pausa estamos en Nicaragua, dijimos, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿Cómo se pusieron de acuerdo todos? O sea, ¿cómo dijeron todos haitianos, vámonos a México? ¿Cómo fue? Bueno, solo antes de contestar esa pregunta, me gustaría regresar a la selva de Dalí, Sí. donde pasaba 12 días que fueron muy difíciles para mí. Imagínense 12 días sin comida, 12 días estás bajo custodia de autoridades. Ellos te ponen en una lista para que pues te dejan pasar y a veces se pierde el número, a veces puede pasar muchísimas cosas. Estás viviendo pues en medio de miles de personas que estamos en la misma situación, pero a veces nosotros como migrantes ni uno puede apoyar al otro, solamente compartíamos las galletas que teníamos, ver a la gente morir en la selva, morir por el agua, tirando sus documentos, haciendo todas las cosas para que pudieran ellos en algún momento llegar sobre todo a México. Y pues yo he pasado por mucho en esa selva y cada vez más voy recordando parte de esa historia. Entonces fue algo muy difícil, totalmente difícil, y es la parte que más me dolía. Sí, en un momento, ¿ahí quisiste regresar? ¿Algún momento de ese momento en la selva? No pude. No. O sea, llegando en la selva, ya no hay para atrás. Ya. O sea, cada camino, cada kilómetro que caminas, no vas a decir, oye, voy a regresar para atrás. No, mejor que te mueres. Porque el camino que has hecho no es camino. Realmente, como puedes observar esa parte, hay lugares donde pasamos que no están así, pero así como está la curva desde abajo para arriba, para buscar subir y buscar una orilla y aventarte en algún, no sé, en algún río, en algún fondo o algo. Wow. Y era ese camino. Entonces, ¿cómo vas a regresar en ese camino? ¿Y dónde vas a regresar? No sabes cómo vas a regresar, porque los coyotes por eso te cobran. Porque tú no sabes el camino, no sabes dónde estás caminando. Es como si estás al medio del mar. Te dejan, no sabes si vas al norte, si vas al sur. No sabes si vas a realmente a salir donde hay tierra. Y era así el bosque o la selva. Y era como, no, pues uno está caminando, ver dónde ha pasado la gente, y muchas personas que han pasado han perdido. Y si tú sigues este camino, porque puedes llegar y hay muchas marcas de pies, y no sabes qué tomar, qué camino tomar. Y si te pierdes, obviamente vas a morir de hambre. Claro. Obviamente algún animal te va a comer, obviamente vas a morir cansado, vas a morir de sed. Y nosotros en algún momento tuvimos que tomar agua donde pasaron las personas como marca de pie, y se ha llovido y queda poquita agua. Wow. Y tuviéramos que nosotros buscar cómo hay esta, porque hay montañas que haces como 2 horas para subir. Y bajar, pues es otra cuestión. Totalmente difícil. Entonces, cuando sí nos dejan pasar, los oficiales como ejércitos de Panamá nos agarraron como al medio de la selva, y cuando nos dejaron pasar, era todavía caminar muchísimo tiempo para llegar en donde realmente están viviendo personas, pues personas, ¿no? Como nosotros. Pero bueno, dejamos esta parte, regresamos donde, o sea, cómo y este dinero cómo pasaba, ¿no? Para que nosotros en algún momento pagara los coyotes. Desde Perú hay personas que ya empiezan a no tener dinero, porque hay personas que sí toman el camino para llegar, no a México, pero a Estados Unidos, pero esas personas no tienen dinero. Y se les empieza a acabar el dinero desde el inicio de Perú.
Es depende como uno habla, como que las mañas vas a emplear. Cuando te pregunta un policía, oye, dame dinero, etcétera. Si tú tienes 200, pues lo primero, lo ideal es que sacas 50 o 100 y le dices, ahí te va. Si le dices que no tiene nada y si la policía empieza pues a buscar por sí mismo y encuentra, te puede quitar todo y ya te quedas sin dinero. Y lo que sea que ellos encuentran no te van a regresar nada. Entonces hay personas que les sucede eso. Y cuando sucede eso, o cuando no también, porque el dinero, claro que sí, o sea, pronto o tarde se va a acabar, se va a terminar. Claro. Cuando termina el dinero, depende de dónde está la persona, en cualquier parte que estemos, debemos de pedir apoyo con una persona nacional de este país. Si es en Ecuador, por ejemplo, con una persona de Ecuador, ¿no? Pedimos apoyo con esa persona para recibir el dinero, pedimos dinero a la familia atrás para decir, oye, ya llegué en Ecuador y tengo una persona de Ecuador que esté conmigo, aquí está su pasaporte o documento de identidad o lo que sea, le vas a depositar a esa persona pues lo que acordamos o lo que tienes, porque ahora eso es necesidad. La familia puede tener o no, pero ellos como ya saben que están en camino, pues ya empiezan a buscar cómo está, con dónde, ¿sabes? Y depositan el dinero y por cada $100 que te depositan, la ecuatoriana o la persona que te va a buscar el dinero, pues te cobra $10 por cada $100. Wow, si pues te depositan $1,000, la persona te va a cobrar $100. Y así sucesivamente, o sea, lo cobran ellos. Y en todo el camino. Entonces, ¿cómo conseguimos el dinero? ¿Cómo pagar? Pues cuando el dinero se acaba, pedimos a la familia y la familia nos manda el dinero por medio de porque ellos te dicen, no, pues nosotros podemos cobrar y ustedes no, porque no tienen documentos, son inmigrantes, ¿cómo van a cobrar el dinero? Y el miedo de que algún policía te agarra, ¿no? Claro. Entonces, pagamos a ellos mejor y nos dan el dinero, así sucesivamente en cada país. En Panamá igual, en mi caso fue cuando llegué a Costa Rica, pedí a mi familia que ya mi dinero ya había acabado y que me mandara dinero. Y me mandaron el dinero y ya pues busqué a una persona y fue por el dinero. Y ya cuando vino, pues cobró su parte y me dio mi parte. O sea, la persona cobró, tú no le vas a pagar, ya le cobró. Ya saben Ya sabe cómo va a cobrar y ya cobró y ya. Tiene un costo ya. Tiene un costo. Y así fue, pues, como recibíamos el dinero. Y el dinero, pues, en mi caso, el dinero, pues, salió por parte de la familia porque no tenía sustento económico para pagar el viaje, para hacer el recorrido, etcétera. Fue una cooperación por parte de mi familia. Wow. Y ya hay como, pues, o sea, ¿cómo fue ese momento que te viniste? Ahorita que hablas con la familia, ¿cómo fue el momento de despegarte con la familia? O sea, ¿se pusieron de acuerdo? Yo voy a México, hay dinero, tú te vas. Era una oferta y en esa oferta tuve que elegir sobre mi derecho a la educación en aquel entonces y el derecho a migrar, buscar una vida mejor. Entonces la familia no se cansaba, pero pues para, entre comillas, decirme pues que están por mi bienestar y me propusieron pues si quiere salir del país. ¿Aceptaste inmediatamente? Y no, fue difícil de aceptar porque ya había iniciado licenciatura en Derecho y era muy difícil de dejar la carrera, sobre todo a no saber en qué país, si voy a llegar o no, y en el camino que te comenté, no llegar a la selva, porque a la selva cuando alguien se muere, pues es difícil a veces saber, porque ni siquiera su familia va a saber. Ni siquiera antes de 2016, 2015, las personas los haitianos empezaron a hacer este camino, pues cuando alguien se muere en la selva es difícil saber, porque ellos no se preparaban como tal para tomar el camino, ni celulares ni nada, pero ahora es difícil porque ellos cargaron un teléfono especial para que puedan hacer el camino, a veces a lo mejor tomar solamente video y cuando tengan acceso a internet, cuando llegan a Panamá, para pues publicar videos, cómo era la selva, como etcétera, pero antes nadie sabía. Y tomaron el camino como sea, y cuando van enfrentando la situación, mueren. Y ya pues nadie sabe. Pero cuando se mueren en el transcurso, en el mar, o sea, se cae
el que subieron, ¿no? Como un barquito, poquito. Entonces, cuando se cae y se hace naufragio y ellos se mueren, pues ahí más o menos sabemos. Y en aquel entonces estaban corriendo la voz de que no, pues muchas personas se mueren en el camino, etcétera, etcétera. Y pues el miedo de decir a la familia que sí me voy, pues era difícil. Sí, me imagino. Entonces, pero al final de cuentas sí se tomó la decisión y pues gracias a Dios logré y llegué. Sí. No logré el sueño americano, pero el mexicano sí quedó. ¿Queda pendiente el americano o no? No. No, ya no. No, ¿verdad? No creo, es Okay. difícil porque cuando yo ya pasé por la selva de Darién, cuando llegué a Panamá vivía 2 meses de una forma pues muy precaria, una situación precaria y pues tomé protesta de que no, pues yo jamás voy a migrar en un país sin tener la documentación requerida. Wow. Entonces aquí en ni el sueño americano ni el sueño europeo, todavía nada sigue. México. México. O sea, oye, qué suave, ¿no? O sea, y a veces de pronto uno ya mexicano, pues te faltan recursos o no te alcanza. Digo, escucho todo el contexto, digo, está bien suave el abogado, ¿verdad? ¿Es el abogado o licenciado? ¿Cómo es el correcto, licenciado? licenciado, abogado. El LIC. El LIC. Aquí en México más el LIC. El LIC. Pues, de pronto digo México, ¿no? ¿Cómo lo ven como una opción de prosperidad? Y uno mexicano, pues, como que le falta visión, ¿no? De pronto no encontramos como que, pues, la prosperidad en nuestro propio país, sí, ¿verdad? Digo, sí, llegas tú y pones un ejemplo, digo, seguramente asumimos tu travesía para llegar, ¿verdad? Todo el tema de inmigración, pero yo sé que estás corto en la historia, lo que estás contando. Se está siendo sí, prudente por la narrativa, ¿no? O sea, a lo mejor es difícil, pero aún así con lo que poco que dices, llegar aquí y dar el golpe de prosperidad encima, tener el sueño americano, y yo sé que tienes la posibilidad de ir y decir... Sí, siempre he tenido la posibilidad y pues he apoyado pues legalmente. Sí. Digo legalmente por medio de programas que el gobierno norteamericano pone mismo al alcance de las personas migrantes a veces, y he apoyado como a niños, niñas y adolescentes no acompañados a cruzar, a ir con su familia, no cruzar irregular, sino que hay un proceso. Yo trabajé como voluntariamente con una organización al otro lado y otra organización, bueno, la organización misma se llama Al Otro Lado, ¿no? Para que la gente no se confunde. Y hay otra que se llama Immigrant Defender Law, y también pues trabajé como voluntario, y ahí cuando hicimos entrevista para niños, niñas y adolescentes no acompañados para que ellos en algún momento pudieran cruzar e ir con su familia. Y también pues a personas adultas pues también respetando la lista, porque antes, ahora las organizaciones no tienen esa facultad pues en su más amplia significación, pero hubo un tiempo que las organizaciones son ellos que tenían no como el gobierno, pues les dio la oportunidad o la facultad para que ellos pudieran ingresar a la gente. Y ahí pues nosotros que mediante entrevista, a ver quién califica o no, etcétera, etcétera, y ya es de alguna manera apoyar a personas a entrar. Pero yo también pude entrar, pero es otra cuestión. ¿Prefieres México? Sí. Oye, ¿y tus entrevistas en qué idioma las haces? ¿Tus entrevistas que te han hecho? Son entrevistas, o sea, a las personas si o a mí mismo. Si alguien viene y te entrevista, ¿qué idioma usas para una entrevista? Depende de la persona, o sea, depende de que cómo sea el objetivo de la entrevista. Por ejemplo, en esta entrevista, a veces lamento mucho no hablar el criollo o francés para la comunidad haitiana, y hablo más el español, pero es el contexto. O sea, en este podcast que estamos haciendo, pues más bien qué comunidad vamos dirigiendo, o sea, a qué comunidad se va a dirigir. Mexicano. A toda persona, pero pues a la gran mayoría es obviamente mexicano. Y si estuviéramos hablando criollo, creo que iba a batallar mucho, porque tendría yo que
responderte y traducirte la pregunta. Entonces, ¿cómo haríamos? Sí, Sería sí, muy sí. complicado. Era Sí. por ese objetivo, pero cuando Sí. las personas llegan y si quieren entrevistar en francés o en criollo, con muchísimo gusto Ok. para que mis paisanos entienden y comprenden y ellos se inspiran Ya. por mi proceso, se sienten muy a gusto, no solamente de ellos mismos, sino de mí también, del proceso de nosotros aquí, Ujú. porque recientemente una persona no anciana, pero casi anciana, y ella es francesa, ¿no? Y me dijo, Dales, siempre me ha dicho mi familia, porque ella también vive aquí en México desde hace mucho tiempo, y me dijo, Dales, siempre me ha dicho mi familia, yo soy la embajadora de mi país. Así como me comporto yo, así me van a ver a mí y así van a ver a mis paisanos Oh. de Francia. Si yo tengo éxito, el éxito sea para toda la comunidad francesa. Francesa. Entonces me dijo ella, así que tú ahora es como embajador de tu país, así como te está viendo México, tú serás, o ahora él es una persona que México pues con su gente, ¿no? Le da mucho respeto, así como van a dar mucho respeto a tus paisanos de Haití. Obvio que va a haber excepciones, ¿no? Pero Claro. es en este contexto. Entonces, si pudiera yo hablar todo el tiempo en criollo, claro que sí lo haría. Está mejor. Sí. Voy a aprender para hacer un podcast en criollo. Ahí no salen letritas en criollo, ¿no? No, ¿verdad? 4 lenguajes, 4 idiomas. 4 idiomas. ¿Y a qué chica vas a conquistar? ¿Una americana, una mexicana, una haitiana? A mí no me ¿En qué idioma? importa la nacionalidad, Ajá. si no es la visión de la persona, porque es difícil, pudiéramos decir, encontrar a una persona. Obviamente la misma visión puede ser que no, porque Ok. ahí vamos acostumbrando, pero a veces es difícil. Y lo que es la nacionalidad o lo que es la persona a veces no me importa mucho, de que si viene de México o si viene de Haití, si viene de Estados Unidos o etcétera. Pero pues igual me hubiera gustado que sea una mexicana porque no pasó todo el tiempo, ¿no? Ya Soltero. para ser ya más integrador, ¿no? En la cultura mexicana. A completar el sueño. A completar el sueño. Pero pues era muy orgulloso. Claro. Sí, estaría muy orgulloso, Claro. pero pues ahí vamos esperando a ver quién llega. Entonces, estamos solteros por lo que. Estamos solteros. Ok, 31 años. 31 años. Abogado, ya es leak. Licenciado, Ya ya licenciado. abogado. Entonces, seguramente ya me van a llevar propuestas por ahí. Sí, qué suave. Entonces, llegas, ya estás en Tijuana. En Tijuana. Ya estás en Tijuana. ¿Cómo empiezas a buscar el crecimiento? O sea, ok, ya estás en Tijuana, dices, aquí empieza el plan de crecer. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿de dónde arrancaste? ¿Por qué parte? Bueno, cuando llegué a Tijuana llegué a Tijuana y pues el sueño americano pues todavía seguía. Estaba pendiente. Estaba pendiente Ya. para ¿por qué mentir, no? Estaba Sí. pendiente y tenía cita incluso para entrar en Estados Unidos. Ujú. Y esa cita para entrar a Estados Unidos y pues dije voy a dejar pasar la cita. Y ya empecé a cambiar el plan antes de que llegara la fecha de mi cita. Perdón. Y pues sin avisar a la familia en sí, porque ya como que pues ya voy a tomar mi decisión, Claro. ya voy a saber qué va a ser bueno para mí o no. Y en ese sentido pues estaba viendo sobre todo la oportunidad de estudiar porque me costaba muchísimo dejar la carrera. Ujú. Y veo pues el tiempo está pasando y cada vez más pues pues pasó mucho tiempo. Entonces digo, para no afectar eso, o sea, si entro a Estados Unidos, creo que más tiempo voy a tomar para entrar a la escuela. Y si estoy en México, a lo mejor voy a tener más oportunidad de entrar a la escuela. Sí. Sin hablar español, sin conocer nada, empecé a preguntar a amigos, cuando llegué, pues me llevaron a un albergue. El primer día que llegué era en la tarde, como en la noche, me llevaron al albergue y no sabía dónde estaba, o sea, qué onda, no sabía nada. Ni en qué estabas. Y era pues aquí en Rosarito. Era en Rosarito. Aquí en la Constitución. Ya. Y cuando llegué ahí, pues ahí estuvimos y ya tenía cita para febrero y ya en febrero dije, pues ya no voy a entrar,
pero ya empecé a conocer los encargados del albergue, que ellos son quienes se encargaron de que la entrada y salida de las personas, de quién va a trabajar o no, etcétera. Y les empecé a contar mi sueño para, pues, estudiar aquí en México. O sea, que no hay alguna escuela para aprender español, qué pasó, etcétera. Ya les empecé a preguntar, y diario, no como un día y ya no volver a preguntar. Ah, oye, me dijiste que me ibas a buscar la escuela, ¿qué onda? ¿Ya conseguiste algo? No lo dejaste ahí nada más. Pero ¿en qué idioma, no? Pues ahí mezclando poco, ¿no? Con el signo, con el idioma para, pues, recordar. Y ellos, como ya van conociendo a nosotros, pues van sabiendo de que qué es lo que queremos y qué es lo que le dijimos, ¿no? Claro. Entonces, y pues ya empezaron conmigo y yo fui solo a una universidad de Mexicali. Entonces, cuando llegué ahí les pregunté, o sea, ¿qué tengo que tener para estudiar? Dijo, acta de nacimiento, No la tenía. y le dije, no, pues no. Bueno, tenía el acta, pero no aquí conmigo. Ya. Pero fui a preguntar. Y yo le dije que no creía que, no, le dije, no creo que será solamente acta de nacimiento. Algo más que tengo que tener, a lo mejor ustedes no saben. Pero no les decía así, más o menos, ¿no? Porque no hablaba español en aquel entonces, bien. Y le pregunté, ¿no tengo que hablar español? No, pues no es importante. Y bueno, ¿Y cómo que va a haber profesores ahí? bueno, pues, les decía, no es importante. Dije, bueno, pues regresé a casa. No, imagínate, vas a una universidad y la misma universidad te dice que no, pues qué encantado, ¿no? Sí. Pues qué ventaja, ¿no? Entonces, pues regresé y ya seguía platicando con las personas de mi sueño para estudiar. Y ya poco a poco, pues voy empezando a salir para buscar trabajo de manera irregular, digamos, porque no tenía ya un seguro social, no tenía nada de prestaciones de la ley. Y para llegar ya más específico, porque es mucho recorrido. Y llegué a este trabajo de construcción, donde yo te conocí. Ya. Entonces, cuando llegué a este trabajo, pues como bien sabes la historia. Cuéntala. Entonces, y pues diario me iba en el trabajo y habían dos señores que no hablaban español. O sea, no hablaban ellos, o sea, yo no hablé, pero ellos... Menos. Sí, menos. Menos. Entonces, y me empezaron a encargar pues las actividades diarias, cotidianas que tenía que hacer, que cerrar algunas grietas que salieron en el muro en la pared, ¿no? De la casa, que tuvimos que hacer un canal para que pues dar camino a unas tuberías, aguas, etcétera. Y ya empecé a trabajar, pero desde el inicio, cuando ya empezamos en este rubro de trabajo, es cuando voy conociendo al señor Arnoldo, cuando él vino y me dijo, o sea, ya me empezó a saludar al diario, o sea, y como que a veces me estoy escondiendo porque yo no puedo hablar, pero él quiere hablar siempre. ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? Y ya pues le empecé a decir, pues, es que quiero ir a estudiar, o sea, quiero estudiar, pero en la UABC. Porque antes de llegar aquí, o sea, no antes de llegar aquí, pero antes de llegar a conocerla a él, vi letrero en el camión, en un camión, vi el letrero decía UABC y yo empezaba a buscar, a ver qué es UABC, traduciendo lo que es en francés, etcétera, etcétera. Y le decía que pues quiero estudiar en la UABC y él me contestó que tiene un hijo que está estudiando en la UABC. Y dije, pues es la persona indicada que encontré, ¿no? Porque tiene un hijo en la UABC, voy a saber qué está pasando en la UABC, que si realmente yo puedo entrar a esta universidad, cuáles eran los requisitos. Y así que le expliqué, pero que no hablé español tampoco. Y él me dijo, pues no, te voy a hacer amigo de mi hijo, voy a pasar el contacto, y ya pasamos contactos, y él y su hijo, pues algo que me sorprendió mucho, él tomó el tiempo de salir de su casa a venir a mi casa a darme clase. Cuando ya conocimos y todo eso, y le dije también que pues el sueño es estudiar, el sueño es quedar aquí en México, y él me dijo, pues no, te voy a dar clase, y etcétera, etcétera, porque pues no hablaba español, ¿no? Y ya me empezó a enseñar el idioma, a pronunciar las R's, pronunciar palabras muy difíciles, etcétera. Y posteriormente me dijo él, pues, ¿sabes qué? Te voy a hacer
pues a ser amigo de una maestra de INEA. Y esa persona a lo mejor te va a ayudar más porque pues realmente yo no soy Maestro. no soy maestro y pues tiró lo que pude, etcétera. Pero él me empezó no solamente a enseñarme a hablar español, porque en aquel entonces dije, pues ya voy a comprar una computadora. Compré una de segunda mano y no tenía batería, pues tenía que estar cargada, conectada Directo. en la luz, ¿no? Para que pues se prendiera y se funcionaba, ¿no? En aquel Sí. entonces. En ese momento, pues me enseñó también cómo usar la computadora, etcétera. Que cierto, he tenido computadora en Haití, pero no más para escuchar músicas. Y me gustaba muy bien escuchar inglés. Era como tenía videos, músicas de inglés, escuchaba, etcétera, clases de inglés, pero no para usar, para escribir, para hacer cartas, para hacer lo que otras cosas, Sí. que es muy importante. Entonces, Arnoldo, tu hijo, sí me empezó a enseñar todo. Y muchísimas gracias y hasta el día de hoy y toda mi vida voy recordando eso Gracias. y fue algo muy valioso en mi vida. Fue un apoyo pues que me ayudó muchísimo para llegar aquí donde estamos el día de hoy. Sí. Porque digo, si no, de lo contrario, pues no iba a quedar aquí. O sea, si no entré a la universidad, si no estaba estudiando todas las oportunidades que tengo o que tenía para ir a Estados Unidos, pues iba a cumplir el sueño. Porque para mí, quedarme trabajar en México, o sea, quedarme para trabajar en México, pues me convendría mejor ir a Estados Unidos para trabajar. Claro. Y, Sí, yo tenía esto bien claro, pues, si voy a estar en México para estudiar, claro, pero voy a estar en México para trabajar, no, pues mejor a Estados Unidos. Entonces fue así, pues, la integración más o menos. Y conocerte, ¿no? Sí, y conocernos trabajando en... Él estaba con un equipo de trabajo con otro y yo con otro y fue como, insistirle, me acuerdo que le decía amigo haitiano Así es. y luego amigo mexicano. Era como, pues yo lo buscaba. Para mí fue sorprendente, o sea, ver el fenómeno de la migración y llegar un día al trabajo y encontrarme con 3 haitianos allá adentro. Así. Así como que, ¿qué está pasando aquí? La primera vez, ¿no? Ajá, la primera vez fue así. Porque yo decía, pues yo creo que nadie está preparado para esto. Digo, como mexicano, ¿verdad? Sí, O sea, sí, no sí. estás preparado. Encima, nosotros bueno, yo conozco el tema de otro país por Estados Unidos, pero tengo muy claro pues que ellos como país tienen sus preferencias y los mexicanos no son lo que Sí. más prefieren. Y siempre yo con ese temor de otro idioma, o sea, en inglés, ¿verdad? Y dije, cuando los vi en México, dije, ¿qué va a pasar ahora? O sea, vamos, ¿cómo se van a adaptar a nosotros? Y apenas estaba pensando, cuando llego el día siguiente, Ver a y tres había haitianos. 3 haitianos ahí, ahí había 3 haitianos, y, y verlos esforzados, no sé, fue algo ahí como que muy inspirador, pues, ¿verdad? Que lleguen a otro país trabajando. O sea, para mí fue muy inspirador esa parte, ¿no? O sea, llegamos, ya estamos aquí, ya tenemos que trabajar, o ya vamos a trabajar. Hay Eso que para mí trabajar. fue como que, y yo creo que la palabra correcta es inspirador, ¿verdad? Porque de una manera dije, pues tienen que trabajar, pero Sí, sí. sé que mucha gente pues migra y no trabaja. O Así sea, es. está relajado, pues ya es como que vacaciones, pero sí fue inspirador verlos ahí trabajar, conocerte a ti. Yo creo que más que tú eres el menor de todo el grupo, ¿verdad? Sí, yo era el menor. Ajá. Una parte para agregar en lo que estás comentando respecto al trabajo, Sí. es que a nosotros como la comunidad haitiana tenemos muchísima responsabilidad. El país es muy pobre, todos lo sabemos. Haití. Muy, muy pobre. Haití. Ajá, entonces, a veces ni las cosas básicas tenemos para Wow. sobrevivir o para la vida, etcétera. Y cuando un haitiano sale, pues a veces las razones son muchísimas, pero la razón económica, el motivo económico Es el primero. Ya. siempre esté presente. Pero a veces hay muchísimas otras razones que la violencia, que el conflicto armado, que todo eso puede forzar a una persona a dejar su lugar de origen. A nadie le gustaría salir por felicidad, sino por necesidad. Claro. Y nosotros salimos por este motivo.
ya sea la necesidad diversa de que es trabajo, de que es económico, de que es la violencia, de que es todo, salimos por la necesidad. Y cada uno que sale, a veces es el primer haitiano que ha viajado en su familia, Wow. en su núcleo familiar. Wow, primer Y viaje. primer viaje y a migrar. a migrar, y es primero la primera de la familia. O sea, nadie ha viajado en la familia, nadie ha salido ni siquiera de su estado para viajar a otro estado. O sea, nadie, o sea, en su familia en sí, puede ser que es la primera persona que viajó, y la responsabilidad que tiene, nosotros tenemos una forma muy solidaria con la familia y con los amigos. Porque primero les digo que el país es muy pobre, entonces es muy común que cuando un haitiano sale, otra persona de Haití está esperando algo en esa persona que ya salió, porque es la primera vez va a encontrar un trabajo, es la primera vez va a trabajar de una forma regular, porque el país ha vivido siempre como por medio de la producción, de la agricultura. Okay. No como en México. Por ejemplo, en Tijuana hay muchas cosas, ¿no? De que naranja, de que otras cosas, de que hay aquí, pero todos salen, me imagino, de otros estados. Claro. Para llegar aquí. Sí. Porque una pregunta que siempre me han hecho los haitianos: oye, Dales, en México hay muchas mandarinas, naranjas, verduras, etcétera. Los vimos ahí en los mercados, pero ¿dónde salen? Porque aquí en Tijuana estamos viendo puros cerros, puras montañas que están aquí. O sea, ¿dónde ellos lo hacen? Porque hay muchos que no han viajado en todo México. Les decía, pues hay otros estados que son estados enriquecedor, que son estados que sí pueden producir muchísimas cosas, y en México tiene todo. En México tiene todo. Por ejemplo, en Ensenada, No. donde pues las ganaderas, etcétera, donde están, pues ahí producen esas cosas, ¿no? Pero si ellos no han viajado, pues no conocen a Ensenada, o no han buscado algo de la cultura mexicana. Porque yo cuando llegué empecé a buscar qué es México, dónde es México, o sea, qué pasó en este país. ¿Qué está pasando en México? O sea, que la historia, a lo mejor, yo me puse, pues ahora si me preguntas, no me vas a preguntar, ¿eh? Porque yo me puse a leer el himno nacional, o sea, puse Wow. Y antes de entrar a la UABC, los dos himnos que me gustaban es el himno nacional de México y el himno de la UABC. Y eso lo cantaba muy bien, pero ya pasaron mucho tiempo. Pues el de la UABC como cimarrón, no creo que si el público me pregunta para cantar, sí puedo. Pero el de México, o sea, ahí lo voy como más o menos rompiendo, ¿no? Pero antes de entrar, pues lo estudié, como no lo estudié solamente, pero sí lo estudié y lo transcribí en cuaderno. O sea, ¿qué significan esas palabras? ¿Por qué esta? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? O sea, me puse de alguna manera a leer la historia, etcétera, y ver dónde pues hay muchas cosas, ¿no? Dónde se producen otras cosas, que el café, que X o Y de México, y pues es como lo mismo. Regresando a lo que estabas comentando, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan, la obligación es que la responsabilidad que tenemos atrás de la familia que nos está esperando, que nunca, o sea, allá no tenemos fábricas, muchas fábricas así, muchas empresas allá en Haití, no. O sea, puedes llegar en un estado, hay tienditas así, pero no como vas a encontrar una fábrica grande, que contrate miles de personas, no. O sea, una compañía de motor, una compañía de Nissan, hay, pero en la ciudad solamente, pues, si acaso hay una. Y por otras partes, pues no como que hay empresa X. Aquí en México hay miles de empresas de diversos nombres, y esas empresas contribuyen al desarrollo profesional, al desarrollo social, al desarrollo pues humano, ¿no? Claro, también. Y al desarrollo del país, sobre todo, social. Pero pues en Haití, ¿por qué contratan en la empresa mediana, empresa grande, empresa X? Contratan a personas, pero en Haití, si no hay mucho, cada quien debe trabajar por su propio medio, y este propio medio es la tierra. Entonces, cuando uno sale y esté trabajando, es como al mes te están pagando dinero. Y la tierra es como al mes no te están pagando, sino tú estás gastando para vender la cosecha. Y es difícil, por eso pues nosotros la obligación es trabajar y ver que estamos teniendo dinero en la cuenta, mandar dinero a la familia, mandar dinero a guardar, mandar dinero para construir, mandar dinero para hacer todo. Wow. Y es lo que
muy probable cuando llega un haitiano en algún otro país, no solamente aquí en México, lo primero que necesitan es un permiso para trabajar. Primero. Lo primero es lo primero. Y lo segundo, pues ya para estudiar. Pero en mi caso fue al revés. Lo primero, o sea, lo que necesitaba yo es la escuela. O sea, y digo, si entro a la escuela, trabajar o no, no sé, alguien me va a apoyar. Sí. De algo voy a hacer para sobrevivir. Porque, digo, no tenía la misma necesidad, porque la necesidad para apoyar que a la familia que esté atrás, etcétera, no tuviera tanta esa necesidad. Y decía que la familia pudiera ellas mantenerse por sí mismas y yo no tendría que estar mandando dinero y sobre todo, pues yo quiero estudiar. Entonces, así. Pero sí se logró. Sí se logró. Dale, ahorita que ¿hacemos pausa? Sí. Sí.